La iglesia de Cristo, ¿cuáles son los elementos? Ya vimos algunas de las cosas que necesitamos para poder crecer, para poder manifestar, porque la idea de crecimiento es la manifestación de la iglesia al mundo. Y ahora tenemos, ya vimos todo lo demás, ¿no? La oración es un elemento que necesitamos hacer, la alabanza, la adoración, todo. Ahora tenemos lo que quedamos el miércoles pasado en el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, ¿por qué el Espíritu Santo? Jesús, como hombre, fue auxiliado por el Espíritu de Dios. Vimos el miércoles pasado Hechos 10:38, como Dios estaba con él, estuvo haciendo bien, sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos del diablo. Mateo 3:13 también. A ver qué dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Bautizado por él. Y después de que subió del agua, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es una demostración de la Trinidad, pero también es una demostración de la necesidad de Jesús como hombre. Necesitaba el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros como hombres que queremos llevar adelante la obra del Señor? El auxilio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está. A veces nos equivocamos cuando decimos, bueno, Espíritu Santo es entrar en una herejía. Señor, Espíritu Santo, quiero ir a tu presencia. Es una herejía, porque el Espíritu Santo siempre está. La tierra está llena de su gloria, de su presencia. Él es cohacedor de todo lo que está hecho. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos esa ayuda? ¿Por qué no conseguimos esa ayuda? Porque hay un precio que pagar. Decir que el Espíritu que sería una herejía no es mucho a decir que estamos mal enseñados o nuestro vocabulario está errado. No sé si la palabra... Creo que es medio fuerte. No sé si mal enseñado. Creo que la palabra exacta, por lo menos en nuestro caso, es mal aprendido. Mal aprendido. En nuestro caso. Porque si hay algo que tenemos la dicha, el honor, la gloria sea para Dios, que tenemos la posibilidad de estudiar, si queremos. Si no, bueno, una vez el Señor le mostró al pastor Nicolás que había un grupo de ovejas gordas y había un grupo de ovejas flacas. ¿Por qué es tan flaca? ¿Porque no le damos el mismo pasto? No, tienen que venir a comer. O sea, la idea es esa. Y mientras no quieran, porque ahí es donde entra el libre albedrío, pero no para el discípulo, para el creyente. El creyente tiene libre albedrío, el discípulo no. Hay una diferencia. Cuando hablamos de creyente, ¿quién no es creyente? Le preguntó a la vecina que no se congrega, ni conoce a Dios a lo mejor. ¿Vos crees en Dios? Sí, es creyente. ¿Me entendés? Entonces, a veces la iglesia está llena de creyentes, que tendría que dejar de ser creyente. Cuando le habla al pueblo de Israel, y ahora nos habla a nosotros como iglesia, que arrepentidos y convertidos, le está hablando a discípulos. ¿De qué está hablando? ¿Convertido de qué? De creyente a discípulo. De la transmutación de creyente a discípulo. Y el que se convierte en discípulo es el que puede mamar, el que puede recibir, el que puede comer, el que puede cambiar su postura, porque dejó de ser un creyente que mira las cosas de lejos. Los discípulos tuvieron 1 año y medio de exclusividad con el maestro. Los creyentes que andaban, todos recibían bendición, pero no tenían la bendición de conocer a Jesús en forma personal, piel con piel. Jesús estuvo con él 1 año y medio exclusivamente. Y a ellos le dijo, si querés ser mi discípulo, negate a vos mismo. Tomá tu cruz y seguime. Entonces, hoy hablábamos justamente de eso con el pastor Luis. No, porque tiene libre albedrío. No, yo no considero que tenga libre albedrío. Los creyentes sí. Los miembros sí. ¿Por qué, pastor? Porque sí, porque el miembro es miembro. Paga su cuota societaria, viene a la iglesia, ofrenda, por ahí paga un diezmo. Y es miembro. Pero miembro, discípulo es otra cosa. El discípulo tiene características totalmente diferentes al creyente, totalmente.
El creyente de primer grado y discípulo es universitario. Entonces, hay que diferenciar. Y nosotros tenemos que tener claro que para ser discípulo lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Jesús le dijo a Juan, deja porque así conviene para que se cumpla la palabra. Amén. La iglesia sucesora de Cristo recibe la fuerza para hacer la obra de Cristo en el día de... Recibió la fuerza, ¿qué día? El día del Pentecostés. Ahí comienza la historia de la iglesia. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene que ver con la historia, la sucesión del Antiguo Testamento, porque el Antiguo es la sombra de lo que habría de venir. Pero a veces nosotros queremos, es de ahí donde muchas veces, sí, no, porque la mujer, la Biblia dice que maldita la mujer que use ropa de varón. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento, en el libro Levítico. Pero el libro Levítico, en el mismo capítulo, dice que los hijos que son desobedientes, que no entienden, que tienen que llevárselo para que le cortan la cabeza. Si cumplimos esto, tengo que cumplir lo otro también. Pero es el antiguo. En el peor de los casos son ritos y costumbres del Antiguo Testamento. Pero no tenemos nada que ver con nosotros. La iglesia comienza en Hechos 2, el día de Pentecostés. Ahí comienza. Y ahí recibe el poder. Y recibiré poder para ser testigo. ¿Para qué ser testigo? ¿Qué significa ser testigo? Mostrarse. No solo mostrarse, sino ser mártires. ¿Por qué mártires? Porque tenés que morir para vos mismo. Renunciá a vos. Es muy difícil hacerlo si no tenés la ayuda del Espíritu Santo. Porque a mí hay un montón de cosas que me gustan. Un montón de cosas. Y que tengo que renunciar, a mí me cuestan muchas cosas. Y yo tengo que vencerme en muchas cosas. Pero eso lo puedo hacer no con mi fuerza, es imposible con mi fuerza. Porque mi hombría, mi personalidad, mi yo, muere cuando el Espíritu Santo toma posesión de mí. Mientras tanto sigo siendo yo. ¿Y está mal? No, no está mal. No está mal, pero no alcanzo el nivel que Dios quiere para mí. Y la iglesia tiene que tener un nivel superlativo, no puede ser de común denominador. Tiene que tener un nivel superlativo. Veníamos hablando con la pastora, no sé cuándo fue. Es difícil ser iglesia. Tiene un costo muy alto. Ser iglesia, ¿no? Ser embajadores del reino tiene un costo altísimo. Y a veces hay gente que no entiende eso, no entiende. Quiere decir guashi, ¿viste? Un poco acá y otro poco allá. Y la iglesia no tiene nada que ver con el guashi de acá. El mundo no los conoce porque no me conoce a mí, y el mundo los aborrece porque a mí me aborrece. Y cuando habla de mundo, ¿de qué está hablando? Está hablando del sistema, no habla del colectivo, del médico, no habla del sistema. El sistema del mundo es un sistema permisivo, permite un montón de cosas y trata de estar bien con la sociedad y trata de estar bien con Dios. Entonces la Biblia dice que no se puede. Voy a un cumpleaños y, pero no puede ser tan fanático, pastor. Una bailadita, no. El día del Señor es el día del Señor. La iglesia tiene que cumplir con eso, porque es parte del requisito de ser iglesia. No podés hacer otra cosa, no podés ser otra cosa. El amor tiene que ser sin fingimiento. La iglesia tiene que tener esos principios. Pero está escrito, básicamente, donde dice aquel que no se niegue a sí mismo. Pero vuelvo a decirte, ¿cuál es el problema? Será padre, madre, hijo, todo Bueno, eso, pero son pocos los que toman ese concepto. ¿Y con qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Sin ese poder es imposible. Yo quiero quedar bien con vos, quiero quedar con él, porque me gusta estar bien. O sea, normalmente quiero estar bien. Entonces yo quiero quedar bien con mi mamá y hago lo que mi mamá me dice. Yo quiero quedar bien con mi hermano y hago lo que mi hermano dice. Yo quiero quedar bien con la pastora, entonces hago lo que la pastora me dice, porque tampoco porque está peleándome por el Señor. No, sí te tenés que pelear. Es simple. Es fácil decirlo,
recuerdo que era una adolescente como la edad de Gaby, y mi papá me tenía penada porque me decía, no puede ser que seas tan, ¿cómo es la palabra? Fanática. Tan fanática. Día del padre, día de la madre, día del hermano, mi cumpleaños de mi mamá, mi cumpleaños de mi papá, Navidad, Año Nuevo, día del que venga. ¿Dónde estaba yo? En la iglesia. Tenía la edad de Gaby. Y él no podía entender, pero yo sentía que tenía un llamado. No lo podía explicar, pero sentía que tenía un llamado. Entonces, cuando hoy hablan de fanatismo, no consigo una vida en Cristo, un ministerio en Cristo, si no hay eso que el mundo que se pierde se llama fanatismo. Pero es que sí. Puede ser que uno sea radical en la postura, ¿no? Pero es que tiene que ser radical. Para mí no. Es más, ella Aquel que dice que ella cuida como- su vida. como niña chica recuerdo que todos iban al río, nosotros nos quedábamos estudiando y ellos se comían, y cuando ella no tenía el ministerio. Pero creo que también en eso, yo no sé si estuvo bien o estuvo mal. Yo para mí estuvo bien porque no le trazaba un camino diferente que el Señor quería. ¿No? Si tenemos la posibilidad de estudiar lo que los otros materias, tengo uno que se llama mayordomía integral. Yo soy amigo de mi hijo. No se puede ser amigo. ¿Es padre o es amigo? Y el padre marca la diferencia entre el amigo y el hijo. Entonces, a veces, por querer conforme a la corriente de este sistema, no lo maltrate, no lo rete, no le diga nada, dejalo que el chico haga lo que quiera. Y la Biblia dice que no es así. Que el padre que ama a sus hijos los disciplina, no habla de castigo, habla de disciplina. No, es más difícil decir no. Y hay un pasaje también que habla y no le metí vara, o sea que... Sí, pero hasta eso, hoy leemos, tampoco vamos a mandar para las escrituras, porque yo creo que primeramente tiene que fallar el que uno pueda hablar, orar por ellos, mostrarle un ejemplo. ahí está la palabra, el ejemplo. Sí, pastor, pero si usted lo plantea, es correcto lo que plantea, se va a caso, pero hoy en día No el sistema le da autoridad a la criatura a que te denuncie, y la estupidez de la sociedad lo apoya a esa estupidez. Y por eso Yo tuve la referencia de una clienta de Dios, no con una vara, pero bueno, es decir, se rompieron los palos de cobre. Pero ¿qué pasó? Ella había cobrado 4 chicos sola, acababa de cobrar, y el más grandecito se había ido a, no sé si se acuerdan los ciber, él había ido a jugar. 2 días jugó. Le dieron de comer, gaseosa. Se gastó el sueldo. Cuando la madre lo encontró, le dio lo que ella consideraba pago. La llamó el juez, porque la denunciaron. Entonces, ella le dice, bueno, ¿usted cree que yo hice mal? Sí, dice, porque ¿cómo le va a pegar a la criatura? Sí, bla, bla, bla. Bueno, ahora usted, denme a mí lo que yo, el plato de comida de estos 30 días de mis otros 3 hijos, porque este cabeza de pollo no quiere hacer caso. Yo lo mando, no quiere, lo hablo, no entiende, no quiere. Entonces le tengo que mostrar. Y si usted considera que estoy equivocada, agárrenselo, lléveselo usted a su casa, se lo da a su padre, no sé qué quiera. Yo no tengo ningún inconveniente, pero yo tengo que ir a trabajar ahora doblemente para pagar los otros 3 hijos que tienen que tener lugar. Y usted eso no lo entiende. ¿Qué regla me está diciendo que mi hijo no va a venir a hacer lo que quiere? No, señor, usted no le puede pegar. Ahí tiene el pibe, se lo regala. No se vaya por la desacate, me con mis hijos. No le dijeron nada. La vez pasada yo tuve pero bueno, nosotros tenemos, lamentablemente las leyes naturales hablan de una libertad que no es libertad, que es libertinaje. Entonces, lamentablemente es así. Ahora, nosotros como iglesia, tenemos la obligación, primero, de ser ejemplo a nuestros hijos en nuestra casa. No puedo decirle, no mientas si yo miento. Yo, en vez de congregarme y ordenarme en la iglesia, soy un desastre. En vez de llegar a las 6, llego a las 6:30.
soy indisciplinado. La indisciplina empieza por mí. Para yo disciplinar a mi hijo tengo que yo ser disciplinado. Y después enseñarle, por ejemplo, nosotros tenemos un problema, no es un problema, para mí no es un problema, que hoy me lo remarcaron. Dice, pastor, pero esa persona no puede permitir que su hijo haga lo que quiera. Lo tiene que disciplinar, porque eso, lamentablemente uno no, a mí me duele tener que decirle, porque son cosas que son prácticamente normal y natural lo que vos tenés que hacer. Cuidá a tu hijo. Ni siquiera le podés decir a Dios, Señor, te encargo a mi hijo. No, pues yo te voy a decir, yo te lo digo para que vos lo cuides. Yo te lo digo a vos para que vos lo disciplines. Yo te lo digo a vos para que vos lo enseñes. Yo te lo digo a vos. Ahora no me digas, me dice, Señor, cuida a mi hijo. No, yo no soy niñero tuyo. Entonces, ahora, uno tiene que tener ejemplo, tiene que dar el ejemplo. ¿Entendés? Hay cosas que uno lamentablemente pasa, acá, en esta casa, lamentablemente. Entonces, necesitamos la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo para corregir nuestra vida y corregir la vida de nuestros hijos. Porque nuestros hijos son la iglesia. Y algún día van a crecer, y si son desordenados, chicos, como decíamos hoy con este varón, o sea, a toda planta que va creciendo le tenés que poner un tutor al lado, ¿viste? Porque si no se va para cualquier lado. ¿Crece torcido? Y después no lo enderezas más. Muy bien, digamos que dice Hechos Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque nosotros andamos según nuestra verdad. Lo que a mí me gusta, lo cómodo. A mí me gusta así, yo lo hago así. Entonces, por eso es que a veces tenemos tantos problemas dentro de nuestras congregaciones. Pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No es como yo quiero, sino como Él quiere. Pero necesitamos la guía, la dirección, el paracleto del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es vida y es poder activo. Es el poder activo. El poder co-creador. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba en el principio de la creación, Él es co-creador. El Espíritu Santo es co-creador, inclusive el hombre, Salmo 104:30 y Génesis 1:26. Envías tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. ¿Envías tú? Espíritu. El Espíritu es, ¿qué cosa? Espíritu Santo con mayúscula. Lea de vuelta el versículo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Son creados. ¿Qué está mostrando? Que Él es parte del equipo de creadores, de creación. Amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué tremendo esto, ¿no? El Espíritu Santo en la creación actúa dándole sabiduría y dignidad al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, con la dignidad de Dios que el hombre pierde en la ocasión del pecado. Amén, hermano. Salmo 139:7 al 17.
¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Ahí vemos la obra del Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento, el Señor, a través del Espíritu Santo, hace un trabajo específico. Primero, llamar a ministros. Ezequiel 2:1. El Espíritu Santo es el que levanta ministerios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Amén. El Espíritu Santo es el que levanta a los ministros, a los ministerios. Yo hablaré contigo. Primero, como escuchamos el sábado el mensaje que el Señor trajo a través de la pastora, le mostró cielos abiertos, le mostró cómo iba a ser, le mostró su persona, le mostró su identidad, con cara de hombre, cara de águila, cara de león y cara de buey, y después lo llama. Primero le muestra, yo te estoy llamando, dándole a entender quién era él, y usa el Espíritu Santo para levantarlo a Ezequiel. ¿Amén? Entonces, esto tiene que estar bien puesto en nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dentro de las estrategias del enemigo que trata de frenar la iglesia es esta falsificación de llamados. Y quiero aclarar, yo no estoy ensuciando el manto de nadie, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Mañana a mí me conviene que Pablo, porque es mi nieto, lo voy a levantar como pastor. Porque es mi nieto. Y porque tiene pinta. Pero Dios lo habrá levantado. Hay fruto de su ministerio. Porque el fruto del ministerio pastoral es simple. Vos lo ves, su carácter, su templanza, su consejo, la recepción que tiene la gente, el respeto que inspira a esa persona. Y a lo mejor un chabacano, un batulate que habla cualquier cabeza en pescado y no, pero es el nieto del pastor. Entonces, no. Los ministerios los da el Espíritu Santo. Él te marca el camino. Él. Y antes de yo nombrarlo, o yo ponerlo en estima o en lugares preponderantes, el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de él. Una persona que el Espíritu Santo da testimonio de su carácter, de su personalidad, de su llamado, aparte no necesita ni siquiera que lo llamen ni que le pongan la mano. Por supuesto que tiene que haber un orden. Pero dice, este hombre, mira, gana almas, pastorea, aunque no es el pastor, es buen consejero, es acompañador, es presto para ayudar, tiene todas las características. Entonces, una vez dijiste que el ministerio no es hereditario. Exactamente. Yo soy evangelista, yo nací evangelista. Yo le veo por su forma de ser un evangelista, pero él tiene que, o sea, el Espíritu Santo tiene que mostrar
¿no es cierto?, su fruto. ¿Cómo va a ser los frutos? Cuando empiece a ganar alma. Entonces, solo se va a manifestar, el Espíritu Santo va a manifestar y la iglesia lo tendrá que recepcionar. ¿Amén? Para trabajar inventando diseño. También en el trabajo manual, el Espíritu Santo capacita a las personas. Éxodo 31, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificios de madera para trabajarla en todas clases de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Estaba apartado para la obra de orfebrería. El arca del pacto, todo esto fue guiado por el Espíritu Santo a través de un hombre. Amén. Levantó libertadores, el Espíritu Santo levanta libertadores, hombres con dirección, con visión. Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaón. 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu Santo lo levantó como libertador, como un juez, uno de los jueces, que Dios lo usó con poder para libertar al pueblo. El Espíritu Santo lo ungió para levantar reyes. 1 Samuel 16:13. Todo esto es el Espíritu Santo. Todo esto es la obra del Espíritu Santo que está a favor de la iglesia. Y Por eso, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios usó, el Espíritu Santo usó a Samuel para levantar un rey, que pasó 17 años desde que lo ungió hasta que tomó la corona de Israel. 17 años. Siendo siervo, siendo un hombre que sirvió al rey a pesar de que el rey lo quería matar. Caminaba con la orden del Caminó bajo la orden del ungido de Jehová. Y en una oportunidad tuvo la posibilidad de matarlo y dice que le cortó un borde del manto y dijo: líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Ahí está también el saber esperar, porque del momento en que Dios lo ungió hasta que fue levantado como rey pasaron 16 años. Pero si quería huir, se hubiese revelado y decir: bueno, él lo ungió, toma el trono. Claro. Pero él supo esperar. Esperó, porque el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo se llama paciencia, el amor. El Espíritu Santo guía al pueblo a través del desierto. Nehemías 9:2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amén. He reconocido a su omnipresencia. Salmo 139, del 7 al 12. El Espíritu Santo es omnipresente, porque es parte de la deidad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrago, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Amén. El Espíritu Santo no solamente es omnipresente, sino que es omnipotente. Amén. 6. Hace promesas que siempre cumple, porque se identifica con la verdad. Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Juan, capítulo 14, versículos 5 al 17. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiese el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiese en mi nombre, yo lo haré. Amén. Una promesa del Espíritu Santo para este tiempo. Amén. Fue el agente creador de Jesús en el vientre de María. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, José, antes de que se juntase, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Capacita a Jesús hombre llevándolo al desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Dónde lo llevó a prepararlo? ¿Dónde cree usted que lo va a llevar el Señor? Y ahí la universidad. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice, yo ciertamente, ¿por quién echo fuera demonio? Por el Espíritu. Así como fue la gente para formar a Jesús en María, también es el agente que daba poder a Dios, porque no tenemos que olvidarnos, y esto es importante que siempre lo recordemos. Jesús vino como hombre, como usted, como yo, con hambre, con frío, con sueño, con dolor, con ganas de, no sé, de un montón de cosas, que no se dio al pecado, pero era hombre. Entonces necesitaba un poder que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros los gritos no echan fuera a los demonios.
el salto, el rango, no echa fuera los demonios. Una vez un hermano me dijo, usted que es pastor tiene más poder que yo. No, mentira. Usted tiene el mismo poder que yo. Amén. Lo levantó a Jesús de la tumba, Romanos 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Jesús, el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Y después de hacer su trabajo, descendiendo a lo profundo de la tierra, el Espíritu Santo terminó su obra con Cristo, levantándolo de entre los muertos. Amén. E intercede por nosotros ahora. Él intercede, sigue intercediendo por nosotros. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros. Y a veces Jesús intercede, no, el Espíritu Santo es quien intercede. Hoy el trabajo de la iglesia y por la iglesia es a través del Espíritu Santo. Tenemos que identificar quién es. Amén. Nos revela misterios el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué escudriña el Espíritu Santo aún? Lo profundo de Dios. Nos trae libertad. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué tenemos libertad? Y si no tenemos libertad es porque nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Es simple. Por eso el Señor habla y dice, orá y vigilá para que no estéis en tentación. Tenemos que estar en contacto con el Espíritu Santo para no caer, no ceder nuestra vida al pecado y a la maldad, ¿no? Nos reparte dones, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Nos da fuerza para vencer la carne, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la crucifixión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Nos revela la voz de Dios, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Quién le reveló a Juan? El Espíritu de Dios. Estaba yo en el Espíritu, dice al principio cuando escribe Juan. El primer día de la semana, día domingo. Es sensible y lo podemos afrentar y ofender. Hebreos 10:29. Es sensible, el Espíritu Santo es sensible. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces se le puede hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Amén? Porque es un ser vivo, no es una fuerza. Nos cela, el Espíritu Santo nos cela. Santiago 4:5.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente? Amén. El Espíritu Santo siente celo por nosotros. Amén. Podemos apagar su presencia en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice, no apaguéis el Espíritu. Recién veíamos también que conoce lo escondido de Dios. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Transformará nuestro cuerpo para ser transportados en el arrebatamiento. Primera de Corintios 15:52 al 57. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a dar algunas citas, anótelas, simplemente después la lee en su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo actuaremos en excelencia para la gloria del Señor y el engrandecimiento de su iglesia? Predicando la verdad, predicando y viviendo en la verdad. 1 Timoteo 3:15, anótelo nomás. Después lo leen en su casa y el miércoles que viene me dan un panorama de esto. Levantando manos sin ira ni contienda. O sea, no hipocresía. Nosotros levantamos las manos y tenemos una bronca terrible con la gente, pero levantamos las manos. Eso es hipocresía. 1 Timoteo 2:8. Permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Pablo dice a los Gálatas, si alguno os viene a predicar un evangelio diferente, el tal, hoy hay una corriente de gente que dice, tengo una nueva revelación. Sería la Biblia según los santos evangélicos, los santos revelados, porque no hay nueva revelación. La revelación está completa en la Escritura. El canon bíblico cierra definitivamente toda revelación ya está establecida, porque la Biblia dice, he aquí, termina en al final de sus páginas, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí se termina. Es la promesa apostólica, que Él viene por nosotros. No hacer acepción de personas, no haciendo acepción de personas. Así engrandecemos el nombre del Señor y engrandecemos la iglesia de Cristo. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9. Restaurando a los caídos. Gálatas 6:1. ¿Qué es restaurar, hermano? ¿Tienen claro lo que es restaurar? Devolver la belleza perdida. Un hermano cayó, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra obligación como iglesia es restaurarlo, no condenarlo. Trayendo libertad a los cautivos. Isaías 61:1. No guardando rencor. Efesios 4:26. Viviendo en santidad.
Isaías 57:15, Primera de Tesalonicenses 3:13 y Hebreos 12:10. Y le leo lo último que escribo. Esta es la labor pensada por Dios para la iglesia. Un reino diferente, con código diferente, pensada para heredar al mundo y ser luz y sal de la tierra. Cuando esta tarea no se cumple con la excelencia que reclama la labor, entonces corremos el riesgo de caer en maldiciones que nunca pensamos que podrían alcanzarnos. Hay dos áreas en las que Dios habla de maldición en la economía, según Malaquías 3:9, y en la falta de idoneidad. En las dos áreas donde Dios habla de maldición. En la economía, maldito soy con maldición, y en la falta de idoneidad, en la labor. Jeremías 48 dice, maldito soy cuando hiciere la obra de Jehová indolentemente. Así no va. Ante el fracaso de la sociedad actual, con sus modalidades sociales y mentales, vemos a jóvenes involucrados en la droga y delincuencia, y nos damos cuenta que el aumento de las fuerzas policiales, el endurecimiento de las penas, la construcción de nuevas cárceles más seguras, no hacen el efecto esperado por la sociedad, cuando a nuestro alrededor vemos cómo la familia, bastión divino para resguardo de la sociedad, se derrumba. Y que los jóvenes, mire cuando lo escribí, en el año 2006 han sufrido el flagelo de 5 millones de nuevos infectados de SIDA. Nos encontramos con que la fe de los hombres se ha perdido a causa de la maldad, y se han perdido los códigos reales, se ha transformado en una sociedad sin rumbo. Hay un grito desesperado en el universo creado por Dios que gime por la redención, y un corazón divino, el corazón de Cristo, que aún en este tiempo intercede por nosotros y grita. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está? Esto termina diciendo, escrito con el corazón apretado por la circunstancia vivida, pero la voz de deseoso que está este pensamiento haga el efecto debido en los corazones de líderes de la iglesia soñada por el corazón de Dios.